Muy buenos días. El día de hoy te vengo a hablar sobre la intususcepción en potros. Mi nombre es Laura Giraldo. El día de hoy voy a exponer un tema muy crítico dentro de las emergencias quirúrgicas neonatales y juveniles en la medicina equina. La intususcepción en potros, esta patología más que todo representa un verdadero desafío clínico, ya que es una causa de un cólico estrangulante donde todo el tiempo juega con un papel definitivo entre la vida y la muerte del paciente. Siguiendo con la definición, comencemos por definir pues, la patología de forma exacta. La intususcepción pues, es un telescopaje o es la invaginación de un segmento intestinal dentro de la luz de un segmento inmediatamente adyacente. Esto quiere decir que al segmento que se introduce, es decir, el proximal, lo denominamos intususceptum. En estos casos vendría siendo como así, ya lo mostraremos en la imagen. Al segmento, más que todo al que recibe o se invagina, o sea, es decir, el distal, lo llamamos intususcipiens o sapiens, no sé cómo se pronuncia, profe, perdón ahí. Eh, ya siguiendo como tal en el tipo de intususcepciones, en los potros la intususcepción la clasificamos estrictamente según la región anatómica pues afectada. Debemos conocerlas a fondo porque su abordaje quirúrgico y pronóstico pues en estos casos varía. Primero que todo tenemos la yayuno yayunal. Esto en estos casos ocurre por completo en el intestino delgado, son muy frecuentes en potros lactantes en pocas semanas de vida y suelen estar asociadas a procesos de hipermotilidad por enteritis infecciosas. También tenemos la ilioilial, que son prácticamente exclusivas de en el ilion. También tenemos la iliocecal, que son, en este tipo es el más común, el importante. Aquí el ilion terminal se proyecta a través de la válvula iliocecal hacia el interior del ciego, es decir, la anatomía de esta zona funciona como un embudo, facilitando que pues, el ilion quede atrapado, así como la forma que les hacía ahorita con la mano. También tenemos las secocólicas, que son más raras, pero las que menos se ven, pero las más devastadoras. El ciego se invagina sobre sí mismo o se introduce al colon mayor. En estos casos va a provocar un colapso vascular masivo. Es decir, ya es muy devastador en estos casos. Ya siguiendo con el perfil del paciente típico es un potro lactante o desteto con una edad comprendida frecuentemente entre las 2 semanas y los 6 a 12 meses. Esto quiere decir que no existe una predisposición clara por sexo en cuanto a razas pueden presentarse en cualquiera, aunque se reporta en forma consistente en razas de paso, pura sangre inglés y cuarto de milla. Un factor crítico dentro de este perfil es el historial de fallos en la transferencia de inmunidad pasiva o desparasitaciones deficientes. Esto quiere decir que los potros con alta carga parasitaria tienen mayor riesgo, especialmente por ascaris y cestos. Siguiendo con la historia clínica, el motivo de la consulta pues puede ser un cuadro de dolor abdominal agudo, de intensidad variable que no se dé permanentemente con la analgesia convencional. Los propietarios suelen reportar cambios abruptos en la dieta. En esto quiere decir que el inicio de consumo de concentrados o forrajes gruesos, episodios previos recientes de diarrea acuosa o pastosa. Entre estas, pues ya entra como tal la enteritis. También la ausencia de control contra parásitos gastrointestinales. Aquí vamos a entrar más que todo con el parasitismo por Parascaris ecorum, que en estos casos procede una inflamación y alteraciones en la parte intestinal que aumentan ya el riesgo conllevando pues a esta intususcepción. Eh, Antecedentes también perinatales, los problemas al nacimiento, más que todo que el estrés al momento de nacer pueden alterar la motilidad intestinal y proceder o predisponer con trastornos gastrointestinales. La disminución del consumo de leche, esto se produce por dolor abdominal, endotoxemia y pues malestar general causados por la obstrucción intestinal. Ya cuando tenemos esta obstrucción intestinal, ya el animal con el dolor y pues con la parte de la endotoxemia tiene una disminución al consumo de leche, es decir, que deja de amamantar. Em,
Tenemos como tal también la distensión abdominal, que ocurre por acumulación de gas y líquido debido a la obstrucción y del tránsito del intestino. También tenemos una disminución o ausencia del material fecal. El contenido, más que todo intestinal, no puede avanzar normalmente por la obstrucción causada por la intususcepción. También tenemos, por último, un cambio brusco de la alimentación, como lo venía hablando anteriormente, sobre el cambio en los forrajes a más gruesos. En estos casos puede alterar la flora y la motilidad intestinal, favoreciendo movimientos intestinales pues anormales. En los signos clínicos tenemos más que todo en la presentación clínica, ya depende que si la obstrucción es parcial o completa y de la velocidad del compromiso vascular. Aquí entra más que todo un dolor abdominal, que puede fluctuar entre intermitente, moderado, que entra como la obstrucción parcial, que es común al inicio en formas iliosecales, y severo e incontrolable, ya hablamos de obstrucción completa o más que todo como la estrangulante. Y ya en decurso prolongado tenemos un dolor abdominal dentro de las 24 a 48 horas o más. También tenemos signos de choque endotóxico o séptico. En estos casos entramos a ver la taquicardia severa, una frecuencia cardíaca superior a 80 latidos por minuto. También tenemos una taquipnea, que tenemos unas mucosas congestionadas, inyectadas, y tiempo de llenado capilar prolongado a mayor a 3 segundos. También tenemos una distensión abdominal que evidentemente externamente en potros debido a la elasticidad de su pared abdominal. También tenemos un reflujo gastrointestinal que se obtiene mediante sonda nasogástrica, que en especial si la intususcepción afecta porciones proximales pues al intestino delgado. Ya como lo veníamos hablando en la parte de los signos de choque endotóxico y séptico, también tenemos unos signos de alarma específicos, que en esta parte entra el decúbito prolongado con ajustes frecuentes de posición, es decir, una extensión de cuello, una inquietud general y postura. En esta parte entra una posición de patas traseras adelantadas, como lo vemos en la imagen. Ya siguiendo con la patología clínica, en este cuadro podemos observar los principales cambios de patología clínica que se presentan en las intususcepciones en potros. Primero encontramos el hematocrito, que normalmente se encuentra entre 32 y 45%, pero en estos pacientes suele aumentar debido a la deshidratación y al secuestro de líquidos dentro del intestino. Ya llevando a las proteínas plasmáticas, también puede aumentar inicialmente por hemoconcentración, aunque en casos avanzados podemos ver que empiezan a disminuir por pérdida intestinal o la inflamación severa. También podemos ver en el leucograma una leucocitosis, que indica una inflamación, o una leucopenia, que en casos de endotoxemia severa, lo cual representan pues un peor pronóstico en estos casos en los potros. Uno de los parámetros más importantes es el lactato sanguíneo. Normalmente debe ser menor de 2, pero aumenta cuando existe una hiperfusión en la isquemia intestinal. Esto quiere decir que los valores son muy elevados o pueden sugerir ya una necrosis intestinal. También aparecen alteraciones electrolíticas como hiponatremia, hipocalemia o hipocloremia. Esto es debido a las pérdidas de líquidos y al secuestro intestinal. Ya como tal, en la gasometría es frecuente encontrar acidosis metabólica, ya que es causada por la hipoxia tisular y metabolismo anaerobio. Finalmente, tenemos el más importante, es el líquido peritoneal, en el cual se observa un aumento de proteínas y de lactato, especialmente cuando existe un compromiso vascular intestinal. Todos estos cambios de laboratorio aumentan o también pueden, en estos casos, al aumentar, ayudan a evaluar la gravedad del paciente y apoyan al diagnóstico de una lesión obstructiva y estrangulante. Ya entrando a la fisiopatología, en esta es el proceso que se desencadena por una alteración en el patrón de motilidad de peristaltismo del intestino. Cualquier estímulo que provoque una contracción local violenta o hipermotilidad es un segmento hiperperistáltico, adyacente a un segmento flácido con motilidad disminuida, es decir, atónico.
puede hacer que el segmento activo se deslice dentro del pasivo. Una vez que el intussusception entra al sapiens o sapiens, no sé cómo pronunciarlo, vuelvo a repetirlo, el mesenterio es arrastrado con él, esto por lo cual genera una secuencia fisiopatológica devastadora. Ya entrando a la fisiopatología como tal de la intussuscepción, esta inicia cuando hay una alteración de motilidad intestinal, generalmente causada por enteritis, parasitismo o inflamación, ya como lo hemos venido hablando anteriormente. Esto hace que un segmento del intestino se introduzca dentro de otro, tomándolo como ejemplo como un telescopio, produciendo una obstrucción intestinal. Al invaginarse el intestino, también se comprimen los vasos sanguíneos del mesenterio. Primero, se afecta el retorno venoso, lo que genera una congestión y un edema en la pared intestinal. Ya posteriormente, se compromete el flujo arterial, causando una disminución de oxígeno o una isquemia intestinal. Debido pues a la falta de oxígeno que venía hablando, las células intestinales comienzan a morir, básicamente, y se produce una necrosis intestinal. Además, el intestino pierde su función de barrera, conllevando o permitiendo el paso de bacterias endotóxicas al torrente sanguíneo, lo que desencadena una endotoxemia y una respuesta inflamatoria sistémica. El éxtasis del contenido y la isquemia destruyen la mucosa. Esto quiere decir que lo que permite la translocación bacteriana y endotóxica hacia la circulación peritoneal y sistémica, conllevando o provocando el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es decir, el SIRS. Un choque endotóxico y finalmente la muerte del animal si no se interviene rápidamente. En su epidemiología, en la parte epidemiológica, la literatura científica asocia esta patología a dos parásitos específicos. Por un lado tenemos el Parascaris ecorum en la luz del intestino delgado. Su gran tamaño y motilidad generan una irritación mecánica masiva. Ya por otro lado, en la zona iliocecal, la presencia pues, de un cestodo, más conocido como el Anaplocéfala porfoliata, que en estos casos causa como la inflamación focal y espasmos en la válvula ileocecal, ya llevando a que actúe como el gatillo perfecto para una intussuscepción ileocecal. Asimismo, los brotes de rotavirus alteran la motilidad normal y predisponen al animal. Aquí ya tenemos como tal, el 75% de los casos ocurren en potro mayores a 6 meses, o también especialmente entre las primeras semanas y los 4 meses de edad. Ya entrando al diagnóstico, el diagnóstico de esta intussuscepción en potro se basa en la combinación de la historia clínica, el examen físico y las pruebas diagnósticas complementarias. Durante el examen clínico, los pacientes suelen presentar dolor abdominal, taquicardia, deshidratación, disminución de ruidos intestinales y distensión abdominal, como lo veníamos hablando anteriormente. Principalmente el estándar de oro, por decirlo así, para el diagnóstico in vivo en potros es la ecografía abdominal o la ultrasonografía. Debido al tamaño del potro y su pared abdominal delgada, pues la resolución de esta ultrasonografía es excelente. Como podemos observar en esta imagen, en esta ecografía, el hallazgo tenemos como tal el signo de la diana, más conocido por ese nombre. En un corde transversal lo que estamos viendo aquí son múltiples anillos concéntricos hiperecoicos o hipoecoicos, que representan las capas superpuestas de la pared intussusceptum, o sea, es decir, el espacio modular con fluido, y la pared externa intussuscipiens o sapiens. También tenemos la abdominocentesis, también puede ser útil, ya que el líquido peritoneal suele presentar aumento de proteínas y lactato cuando existe compromiso vascular intestinal. En muchos casos el diagnóstico definitivo se confirma mediante la parotomía exploratoria, especialmente cuando se sospecha una lesión obstructiva y estrangulante que requiere pues una cirugía inmediata. Ya siguiendo con el tratamiento médico, pues el tratamiento médico es vital, pues principalmente es vital. Y ya aclarar que el tratamiento médico por sí solo no cura la intussuscepción,
pues la obstrucción mecánica requiere cirugía obligatoria. Sin embargo, este protocolo es el que mantiene vivo al potro en la fase preoperatoria y garantiza su supervivencia en el posoperatorio. Se basa en varios pilares, principalmente la fluidoterapia agresiva, que en esta entra debido al secuestro de líquidos en el intestino y el choque hipovolémico. En estos casos ya administramos cristaloides isotónicos como Ringer lactato en bolos rápidos de 20 a 40 miligramos sobre kilogramos durante la primera hora para restaurar el volumen circulante. Esto quiere decir que si las proteínas plasmáticas caen por debajo de 4.5 debido a la pérdida de la pared dañada, administramos plasma y perimonequino, que son de 10 a 20 miligramos sobre kilogramo para mantener la presión oncótica. También tenemos la terapia antiendotóxica, que esta es para combatir el CIRS, lo que venía hablando anteriormente, inducido por las endotoxinas bacterianas. Utilizamos principalmente el flenoximegluin a dosis subanalgésica de 0.25 miligramos por kilogramo vía intravenosa cada 8 horas. Esto bloquea más que todo la cascada inflamatoria sin enmascarar el dolor del cólico o del dolor abdominal. Más que todo, a este le sumamos la polimixina B, utilizándolo, lo cual se une directamente a la porción lipídica A de la endotoxina circulante, neutralizadora. Ya siguiendo con la antibioterapia, la analgesia y procinéticos, esto es como continúa el manejo médico, pues ya implementando más. Tenemos una terapia antimicrobiana de amplio espectro, que es más conocida como la triple antibiosis. Esta es más que todo para evitar la septicemia por translocación. Usamos la penicilina G sódica. Esta es intravenosa cada 6 horas para gram positivos y anaerobios. También tenemos la gentamicina de 0.6 a 8.8 miligramos sobre kilogramos, también vía intravenosa cada 24 horas. Esto es para gram negativos, monitoreando la función renal. Y también por último, un metronidazol, que en estos casos vamos a utilizar 15 miligramos sobre kilogramo cada 12 horas. Pues en estos casos entra más que todo para anaerobios estrictos como el Clostridium. También tenemos una descompresión y control del dolor, que en estos casos se mantiene una sonda nasogástrica fija para una descompresión periódica, aliviando la distensión gástrica para el dolor agudo, combinando agonistas alfa 2 como la silacina, manejándolo en un rango de 0.2 a 0.5 miligramos sobre kilogramo vía intravenosa, con opioides como el butorfanol, ya manejándolos en casos de 0.05 a 0.1 miligramos sobre kilogramo vía intravenosa también. También tenemos un manejo procinético posoperatorio. Una vez que el potro sale de cirugía, al intestino suele sufrir un poco de hilio paralítico. En estos casos, para combatirlo, utilizamos una infusión de tasa continua de lidocaína, un bolo de 1.3 miligramos sobre kilogramo seguido de 0.5 miligramos sobre kilogramo por minuto. La lidocaína pues actúa como antiinflamatorio visceral y estimula eficazmente la motilidad digestional. Para neonatos, aquí hay que tenerlo mucho en cuenta que para neonatos mayor a 3 semanas son particularmente sensibles a ciertos fármacos. En estos casos, como la lidocaína, debido a la inmadurez de su función hepática y renal, las dosis deben ajustarse y utilizarse con mayor precaución. Ya siguiendo con el tratamiento quirúrgico, paralelamente la estabilización médica se ejecuta con la laparotomía exploratoria por la línea medial ventral. En estos casos, si el tejido es visible, se realiza una reducción manual. Sin embargo, debido a la isquemia que explicamos en la fisiopatología, lo más común es encontrar necrosis, lo que obliga a realizar una enterectomía y una anastomosis, llamada término terminal o yeyuno secal. Durante la cirugía también se evalúa la presencia de edema, coloración intestinal, motilidad y perfusión para determinar la viabilidad del tejido.
El pronóstico de esta cirugía es estrictamente reservado a desfavorable. Si intervenimos en las primeras 6 horas, la supervivencia ronda al 60%, pero decae drásticamente si hay peritonitis séptica difusa. Ya entrando como tal a la prevención y control, tenemos como tal programas rigurosos de desparasitación estratégica en yeguas gestantes y en potros desde los 2 meses, alterando principios activos según los coprológicos. También tenemos un manejo estricto de la higiene ambiental para prevenir enteritis infecciosas y evitar cambios bruscos en la alimentación en los potros. Como pronóstico, y ya por último, tenemos pues un pronóstico pues de reservado a desfavorable, pues dependiendo críticamente del tiempo transcurrido desde el inicio pues de los signos hasta la cirugía. Ya en estos casos, si la cirugía se realiza entre las primeras 24 horas y el segmento es viable o se realiza una resección limpia, la tasa de supervivencia puede ser moderada, entre un 50 y un 60%. Si hay necrosis extensa, peritonitis séptica difusa o compromiso del ciego, el pronóstico puede llegar a ser malo y con frecuencia se opta por la eutanasia. Pues en estos casos ya en la mesa de operaciones. Las complicaciones posoperatorias ya comunes incluyen ilio paralítico, adherencias peritoneales y pues laminitis. Muchas gracias.